Muy buenas noches con quienes siguen conectados a Hoja de Ruta Radio y quienes empiezan a acompañar a nuestro medio digital ciudadano. Estamos aquí, Guillermo Ramos Ampudia, Paulina Pérez, quien les habla. Y hoy queremos tratar un tema que sí nos tiene preocupados y que queremos, digamos, aclarar un poco esos conceptos de ese tema de qué es ser de izquierda y qué es y cuál es la diferencia realmente de ser de derecha. ¿Y por qué no queremos en este programa, digamos, aclarar aclararnos, ¿no? Todos. Y ojalá también con la participación de ustedes, con los aportes de ustedes, porque creemos que el discurso de que ya no es tiempo de ideologías es un discurso bastante peligroso, ¿no? Es un discurso que también lo acuña la derecha justamente para venir, digamos, como salvadores después de todos los saqueos, después de la entrega de los países, de los recursos de los pueblos. Y entonces cuando, como muy posiblemente en pocos días más el Ecuador tome ese rumbo, ¿no? Entonces asoman estos outsiders de derecha a decir somos los salvadores, no es cuestión de ideología, hay que poner por delante al país. Y nosotros rechazamos totalmente ese discurso, ¿no? Creemos que sí es cuestión de ideologías, que sí hay que estar bien claros qué es ser de derecha y qué es ser de izquierda. En el ser, ¿no? No digo en la etiqueta, no hablamos de aquellos que se disfrazan de izquierda y se suman a la derecha cuando tienen un cargo, cuando mejoran, digamos, un poco o a veces mucho su situación económica por ese mínimo de ética con que manejan su vida. Y como alguna vez hablábamos aquí con Guido Grijalva, o sea, la ética no se trata de purismos, no se trata de santos, ¿no? Sino que la ética sí es un tema que no, a la ética, a la moral, si no se puede, alguien que se dice militante de izquierda, que se dice revolucionario, no puede renunciar jamás. Y justo García Linera en un discurso decía, la derecha nos puede ganar en muchos frentes, ¿no? Pero jamás nos puede ganar en la batalla moral, porque eso es lo que nos sostiene, eso es de lo que nosotros también nos agarramos para día a día seguir en esta lucha por buscar equidad, justicia, permanentemente, o sea, una lucha que es dura, que es bien cuesta arriba, que nadie dijo que es fácil y que obviamente en este camino pues siempre encontramos traidores, siempre encontramos gente, mercenarios, infiltrados, mercaderes de la política. Pero quien se dice de izquierda tiene que saber denunciarlo, tiene que saber desenmascararlo y saber que en esta lucha pues no hay cómo cansarse. Buenas noches, Guillo. ¿Qué tal, Paulina? Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, el tema es bien interesante. El tema da para mucho. En realidad teníamos desde la semana anterior, hemos estado pensando en hablar de este tema porque ahora hay gente que está levantando este discurso, ¿no? No importa ser de derecha, no importa ser de izquierda, lo importante es la patria, nos dicen. Inclusive Rafael Correa también, todavía yo creo que puede ser una equivocación de él, pero lo dijo en una entrevista la semana anterior. Y yo sinceramente no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo con este discurso porque es prácticamente el mismo discurso de Nebot. Porque Nebot también está diciendo que no importa la ideología, que él prácticamente ya no es de derecha, que en este momento no hay izquierda, no hay derecha, y él practica la ideología de la prosperidad. Entonces, con estos discursos tratan de confundirnos,
tratan de, tal vez, que no nos demos cuenta de lo que implica ser de izquierda o ser de derecha, que deberíamos tenerlo bien claro, o sea, clarito, no podemos perdernos. Y eso es lo que queremos tratar el día de hoy, y eso queremos llamar a la reflexión a todos, en nuestra audiencia en especial, para que tomemos posiciones, porque realmente necesitamos determinar exactamente qué es la derecha, la izquierda. Y Paulina, yo te propongo, empecemos por describir qué es la derecha. Y la derecha creo que podemos definirla simplemente con el gobierno que estamos atravesando actualmente. Eso es la derecha, porque también hay otra confusión. La gente muchas veces no quiere participar activamente en la política, pero eso no quiere decir que no tome posición, que no pueda definir su ideología, no pueda decir, bueno, yo sí soy de izquierda o yo sí soy de derecha, ¿no es cierto? Porque yo entendería que hay gente que por no hacerse problema o por las costumbres, por lo que le enseñaron, dice, sí, yo apoyo tal o cual posición política. Pero más allá de ese apoyo, es una persona que pueda llevar una digna vida, digamos, normalmente. Contra esa persona, ¿qué se puede decir? Pero el tema acá es quienes ejercen la política, quienes llegan al poder, tienen que saber exactamente de dónde provienen, de dónde son. Porque no es lo mismo un gobierno de derecha que un gobierno de izquierda. Eso lo podemos demostrar absolutamente, lo podemos comprobar absolutamente de que hay una tremenda diferencia entre izquierda y derecha. Yo aquí quisiera leerles, es un concepto así, digamos, que a mí me gusta mucho, ¿no? De Frei Beto. Él dice, ¿no? Ser de izquierda es optar por los pobres, indignarse ante la exclusión social, inconformarse con toda forma de injusticia, o como decía Bobbio, considerar una aberración la desigualdad social. Ser izquierdista, patología diagnosticada por Lenin como enfermedad infantil del comunismo, es quedar enfrentado al poder burgués hasta llegar a formar parte del mismo. ¿Y qué es ser de derecha? Ser de derecha es tolerar injusticias, considerar los imperativos del mercado por encima de los derechos humanos, encarar la pobreza como tacha incurable, creer que existen personas y pueblos intrínsecamente superiores a los demás. Y creo que esa es una evidencia, ¿no? Y como tú bien decías, o sea, ¿qué es ser de derecha? O sea, nosotros en este momento estamos viendo una justicia que no ha podido demostrar nada, que se ha manejado a manera de persecución política, no hay pruebas, que ha llamado testigos, que se ha inventado unos cuadernos escritos en 40 minutos en un vuelo, se ha inventado archivos, lo estamos viendo. Y esa es la derecha, o sea, tolerar que haya una persona, como es el caso del vicepresidente legítimo. Yo sí creo que tenemos que decirlo, Jorge Glass, que está detenido sin una sola prueba por la fuerza de las circunstancias, ¿no? Luego dice, considerar los imperativos del mercado por encima de los derechos humanos. Y ahí para unir lo que tú decías, ¿no? Puede haber gente de derecha, de hecho uno tiene amigos, familia, que se identifica. Y uno puede incluso decir, sí, son honestos, pero hay cositas, ¿no? O sea, hay cositas, por ejemplo, un día estábamos ahí con familia y hablábamos de esto de la salud universal. Y por ahí una persona muy agradable, muy buena gente, muy honrada. Yo no puedo decir que algo de lo que tiene así haya sido fruto de robar o de algún negociado, ¿no? Pero solo este concepto de esta persona que dijo, no, a mí no me van a poner en ningún hospital donde también acepten negros o indios. Y una persona mestiza, ¿no? Ese es el ser de derecha, el identificarme así y creer que soy superior y que a mí no me van a poner digamos, en una habitación donde haya gente o más oscurita, menos clarita, o quizás de los pueblos ancestrales o de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces,
Imagínense una persona que en una cosa así, que de una conversación, tenga este tipo de prejuicios el rato que está en el poder. Y yo creo que una de las evidencias de lo que es disfrazarse o subir con un discurso de izquierda y después ser totalmente de derecha fue Lucio Gutiérrez, ahora el mismo Lenín Moreno. Y creo que son los peores, ¿no? Son los peores porque llegan con todo un discurso de vamos a continuar y va a haber empleo y la sociedad y como acá este señor de hoy, que el plan ternura y que toda una vida y que las casas y que los viejecitos y que los niñitos y los ancianitos y el rato de los ratos. Solo recuerden lo que pasó en octubre, solo recuerden las medidas y que muy posiblemente hoy en la noche nos vuelvan a querer meter un paquetazo y dependerá mucho de esto si de nosotros, si tenemos la capacidad de autoconvocarnos superando cualquier dirigencia y luchar por nuestros derechos y luchar porque no nos destrocen nuevamente el país y no nos destrocen nuevamente la vida como ya ocurrió en el 99 con el feriado bancario. Entonces, yo creo que está bien claro, ¿no? Bien claro, y no es un tema de que la ideología no importe. Yo creo que incluso la derecha tiene muy claro lo que quiere, ¿no? Y les voy a volver a leer, o sea, ser de derechas es tolerar las injusticias. Tenemos probados casos, tenemos lo que ha pasado incluso con muchos torturadores en la época del Plan Cóndor y que ahora, después de haber hecho comisiones de la verdad en Chile, en Argentina, aquí mismo en Ecuador, no se esclarecen del todo los casos, la gente sigue movilizando, las Madres de Mayo siguen desfilando, siguen reclamando verdad y justicia, los familiares de los detenidos desaparecidos en Chile siguen clamando justicia, hoy mismo el pueblo chileno sigue saliendo a las calles y es masacrado. Ayer pasaban un video de cómo torturaban y golpeaban en la calle a una persona de la tercera edad, 68 años, no sé si podamos decir anciano, pero es una persona que ya está catalogada, digamos, como una persona de la tercera edad y que no se merecía esa violencia, que además no era solo de un carabinero, sino como 3 que se le lanzan encima pese a los gritos desesperados de la gente, una persona que está en el suelo, y sin embargo ahí no hay, digamos, no hay justicia, ¿no? No hay ninguna, ¿cómo se llama? Esperanza de que esos carabineros que maltratan a una persona, en este caso de la tercera edad, puedan ser sancionados, ¿no? Los imperativos del mercado por encima de los derechos humanos. O sea, lo estamos viendo, los paquetazos, quitar los subsidios porque son muy caros, o estos discursos, cuando te acuerdas, Piñera decía que todo cuesta en la vida. Sí, señor Piñera, y sí a todos estos que le siguen y le aplauden. Cierto que todo cuesta en la vida, pero a usted, señor Piñera, seguro no le costó mucho, porque con todos los negociados que hay por ahí, con todos los negocios que usted abrió con la en Chile y con toda el apadrinamiento de la dictadura pinochetista, no creo que a usted no le haya costado. Y no estamos hablando de que nos regalen las cosas, porque cuando uno va a estudiar tiene que hacer un esfuerzo para estudiar, para graduarse, para conseguir un trabajo, tiene que realmente ser eficiente. Entonces, ese es el esfuerzo que hacemos, pero además porque la educación y la salud y la vivienda y el trabajo son derechos. Entonces, no se puede ir por encima de eso, amasar fortunas por sobre la explotación de la gente, pagando sueldos miserables, la educación pública de última para solo formar empleados, y eso es un poco lo que quiere Lasso, ¿no? Con su discurso de no al examen bachiller. Él lo que quiere es empleados, sirvientes, no gente que realmente pueda apoyar y realmente pueda generar empresas, industria, ciencia para desarrollar este país, porque es súper cómodo seguir siendo él también, recibir platita por tener un pueblo de gente ignorante y servir a los intereses de los hegemones, ¿no? Pero es triste que la gente se deje convencer de un discurso que dice es que todo tiene su costo, que todo cuesta, y el discurso típico de la derecha, de la oligarquía.
O ese del, ¿cómo es? Al país se lo saca trabajando. Trabajando. Pero preguntemos y regresemos a ver la fortuna, las grandes fortunas, de dónde provienen. Y los que tienen grandes fortunas, ejemplo, por ejemplo, fortunas de banqueros, los a costa del país, que yo digo, ¿no? Ellos creen que trabajaron, que la pasaron difícil, que surgieron desde abajo. Tal vez el inicio de una fortuna puede ser que lo costó mucho, por ejemplo, al señor Novoa, al padre. Y debe haber sido un bastante papeleo para ir. De don Alvarito, ¿no es cierto? Claro. A él sí le costó, tal Les vez. debe haber costado el papeleo, por lo menos. Pero a su hijo, ¿qué le ha costado? O sea, no. Claro, solo heredan. Engañen. El señor Guillermo Lasso. Señor Guillermo Lasso, él siempre que hay campaña saca su discurso lastimero. Es que yo trabajé desde muy joven, no sé qué, y al parecer cierto es. Pero la fortuna de él es gracias a la hermana que se casa con el dueño del banco. Y él pero además, o sea, en su mismo... Bajísimo en el banco, él pasa directamente a ser miembro del directorio de ese banco. Claro, ¿y dónde está el esfuerzo? ¿Y dónde está el esfuerzo del de prepararse para administrar mejor si es un bachiller, por ejemplo? Sí, o sea, si a nosotros, digamos, si a todos, ¿no es cierto? Uno a los hijos les exige que se preparen para que sean eficientes. O sea, el señor Lasso es súper eficiente para explotar, porque en ese banco a todos los cajeros y todos se les paga un sueldo de porquería. Y además, o sea, pagar a gente que sí se trabaja, porque uno les conoce, digamos, uno tiene a veces, se conoce con alguien que ha estado en estos directivos administrativos de los bancos, son gente que trabaja, son clase media, digamos, clase media alta, pero es gente que sí trabaja y que como empleado se pasa ahí, deja su vida ahí y se va. A lo mejor logra una casa buena, unos viajes, una buena educación para los hijos, pero no es que ya sale con la fortuna del señor Lasso que puede despilfarrar en toda campaña electoral por millones y además pierde, ¿no? Pero claro, por ejemplo, ahorita recupera, ¿no? Ahorita en este gobierno al menos ha recuperado. Pero, o sea, en eso sí yo quiero ser enfático. A veces me pueden criticar de que no es así, no sé qué, pero yo estoy convencido que las grandes fortunas provienen del despojo de la gente, de alguna manera. El despojo de los que hicieron la fortuna, tal vez los que heredaron no, pero... Vamos a poner el caso de los dueños de este monopolio que es el Supermaxi, por ejemplo. Pero por eso ¿Cómo esos han amasado? Imponiendo ellos el precio a los productores. Esos no están arriesgando, ellos no están arriesgando que si llueve, que hace sol, que si hay agua, que si no hay agua, que si me cae la helada. Ellos le dicen, verá, usted quiere venderme este cafecito que tenemos aquí, y usted dice que vale 15, yo, para que usted le ponga en la percha, además que le venden de acuerdo a dónde se ve, entonces yo le doy 10. Y si usted quiere en la primera, donde mejor se ve y donde todo su cafecito, entonces le voy a comprar en 8. Y todo eso, ¿quién asume? El productor, que a veces son grupos familiares que se sacan el aire sembrando, cosechando, que si cae una helada salen ellos ahí a ver cómo salvan algo de la producción, que viven endeudados, digamos, en los bancos cuando hay estos temas, sobre todo del tema del cambio climático, que además es consecuencia también de esta política capitalista. Entonces, o sea, que te vengan a decir que sí, al país se lo saca trabajando. ¿Quiénes son los que trabajan en nuestros países? No, y creo que todos podemos mirar, Guillo, yo creo que todos, uno se pone a mirar cómo ha sido la vida de los padres, ¿no? De verles trabajar de lunes a domingo, aceptar incluso maltratos en los trabajos, aceptar que no te den las vacaciones cuando tú solicitas, sino cuando a ellos les conviene, porque no puedes, te quedas sin trabajo y ¿qué haces, no? Entonces, yo creo que esos conceptos son súper claros. Luego dice, encarar la pobreza como tacha incurable. Entonces, no hay cómo solucionar, entonces hagamos caridad. Y yo les pregunto a mucha de nuestra audiencia, que no estarán, digamos, que están, digamos, en condiciones no de pobreza extrema, pero sí de pobreza. A ver si a ustedes, ¿qué les parece? No tendrá cura. Cuando uno ve esas fortunas impresionantes, que no les va a alcanzar la vida ni a ellos ni a sus generaciones para acabársela. ¿Ustedes creen que es justo que no se pueda curar la pobreza? Cuando uno sabe que hay una persona
que tiene una mansión, tiene el departamento en Miami, tiene el departamento en Europa, se va a ver de veraneo a otro departamento, tiene vacaciones, tiene yates, tiene barcos, y viven, y tiene 2 hijos, y tiene como 20 departamentos y dueño de edificios, y ustedes creen que esa persona puede venirnos a decir, no hay cómo superar la pobreza, no será, y evaden impuestos además, y llevan el dinero a los paraísos fiscales. ¿No creen que con ese dinero que se sacan, además aprovechándose de los recursos del país de origen, aprovechándose de las palancas que tienen en los gobiernos, de la información que les comparten para que sean exitosísimos en sus negocios, ustedes creen que esa gente tiene derecho a decir, no hay cómo curar la pobreza, porque así como hay ricos, tiene que haber pobres? Y además, y de pasito vienen con el discurso que de los pobres era el reino de los cielos. Así de cínicos, ¿no? Entonces, no es muy romántico realmente el tema, ¿no? Es así de cinismo descarado. Y eso es lo que implica, o sea, la derecha. Claro. Pero Paulina, déjame acabar solo el último. Creer que existen personas y pueblos intrínsecamente superiores a los demás. Claro, eso... ¿No? Eso es ser la de la derecha. O sea, lo que ha pasado aquí, si nos acordamos de octubre, y uno veía en las redes sociales el racismo brutal. ¿Y quiénes estaban apoyando realmente a ese racismo, exacerbando toda esa xenofobia, todo ese racismo? ¿Eran los pobres? ¿O eran los medios? ¿O eran...? Porque uno puede revisar en el Twitter, ¿no? Quienes decían, estos indios que son el 7%, porque además ellos más blancos que nadie, ¿no? Estos indios. Y por ahí, claro, obviamente un montón de ignorantes seguían repitiendo y aplaudiendo, y sí, que les maten, y hay que acabar con los indios para que este país prospere. Yo les digo, en Chile les tienen totalmente arrinconados a los mapuches. ¿Y por qué salieron 2 millones de mujeres, casi 3 millones, hablan incluso algunas mujeres, a pelear por sus derechos y porque están hartos de la situación que viven en Chile, donde el agua está privatizada y las fronteras de Chile, como alguien ponía por ahí, ya son con las empresas dueñas del agua, de la energía, de los bosques? Saldría por loca la gente porque, o sea, ¿se le ocurrió? ¿O será realmente que ya el modelo, la Suiza de América, como le decían, ya se demostró, ya quedó en evidencia que era una falacia, que era una mentira? Entonces, claro, uno ve quiénes son. Estamos viendo ahora mismo en estas elecciones en los Estados Unidos, ¿no? Que es la derecha, porque en los Estados Unidos no gobierna la izquierda. Así sean demócratas o republicanos, gobierna siempre la derecha, siempre la derecha. ¿Qué están planteando? Los grandes muros, que no vengan los latinos. ¿Cuál era el mensaje de Trump? Porque alguien puede decir, no, Trump, qué trabajador, el Miss Universo, el no sé qué, el no sé cuánto. Por ahí nos puede salir alguien y decir, está recuperando porque Estados Unidos para los estadounidenses y no sé qué, con su discurso nacionalista, porque nosotros, América para nosotros. Eso es lo que dicen. Mientras han venido, han saqueado, nos han ensangrentado este continente miles y miles y miles de veces, y lo siguen haciendo, porque lo que está pasando en Chile, en Bolivia, lo que pasó aquí, lo que pasó en la Argentina de Macri, lo que está pasando en el Brasil de Bolsonaro, lo que está pasando en Colombia, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en el mismo, lo que pasó por años en el mismo México, tenía el sello del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Entonces, no podemos realmente, alguien de la audiencia quiere ser de derecha, ok, téngalo bien claro que ser de derecha, lo acabamos de decir, y si usted se siente muy bien por estar en ese lado, pues bien, pero no nos vengan a decir que vamos a poner y que ya no importa, además, porque sí importa, o sea, está definido claramente qué es ser de izquierda y qué es ser de derecha. Y vuelvo, ¿qué es ser de izquierda? Para que no se les olvide. Optar por los pobres, indignarse ante la exclusión social, inconformarse con toda forma de injusticia y considerar una aberración toda desigualdad social. La izquierda propone equidad, justicia, intolerancia total, repudio, rechazo a la impunidad, solidaridad, desarrollo de los pueblos, el cuidado del medio ambiente, programas ecológicos,
Entonces no podemos ser nunca igualitos, o sea, Claro. nunca, o sea, ¿te acuerdas cuando estaba Novoa de candidato y decía que iba a traer un Walt Disney o que iba a traer un Disney World a la playa y Sí. la maquila de los Swatch? O sea, ¿saben lo que es la maquila? Claro, puede haber empleo. Y la maquila no es la esclavitud moderna, no es donde le tienen a la gente incluso hasta con pañales para que no use el baño. Como tarea, investiguen lo que es Zara, una gran marca mundial. Investiguen. ¿Qué hay aquí, no? El mega almacén. Hay el mega almacén, la mega fortuna de los dueños de Zara. ¿Y qué hay detrás de eso? Y por eso yo insisto, las grandes fortunas provienen del despojo, porque despojarle al trabajador de un salario digno, despojarle a la gente de sus derechos, eso también promueve las grandes fortunas, porque el momento en que hay explotación laboral, ¿a quién le hacen ganar con la explotación laboral? No es pues al trabajador. Y yo no creo en eso tampoco, ¿no? De que dicen todo trabajando. Sí, tenemos que trabajar y siempre trabajamos y duro. Y la gente, mientras está más abajo, digamos, en la escala social, entre comillas, porque eso es lo que cree la derecha, de que tiene que haber escalas sociales. Pero, digamos, mientras más está en vulnerabilidad en lo económico, esa gente trabaja más. ¿En qué trabaja un campesino? Y todo lo que aguantas. ¿Cómo hay gente, por ejemplo, que se pasa en la ciudad contaminada vendiendo cola, el monito emprendedor? ¿Qué está haciendo? Está matándose en la vida, trabajando en las calles. Y esa es otra, que ahora te vienen, ¿no? Y ahora oí en una radio, en estas radios así de las frecuencias y todo, no voy a decir los nombres, pero bien desubicadas, ¿no? Hablando de qué importante la materia, porque ahora es materia el emprendimiento. ¿Cómo puedes tú realizar un emprendimiento si para solicitar un préstamo los intereses te comen vivo y además tienes que demostrar que no necesitas plata para que te lo den? ¿Cómo puedes realizar un emprendimiento si no hay una ley antimonopolios? O si la hay, todo el mundo le ignora y es un saludo a la bandera. ¿Dónde está, digamos, un instituto o un sitio donde te preparen realmente para que puedas escoger un emprendimiento y te den las bases, te den una guía, puedas desarrollar un emprendimiento? ¿Dónde está el apoyo que debe haber? Porque pagamos impuestos, entonces sí tenemos derecho a tener un asesoramiento para hacer un emprendimiento que funcione. Y que también pague impuestos, porque la idea es que el emprendimiento genere recursos para la persona que lo está haciendo y para pagar impuestos. O sea, no es que se va a hacer rico con el emprendimiento y es así nomás. O sea, en eso hay derechos como este de asesorarnos, de saber, de que haya mercados donde podamos poner los emprendimientos, donde podamos vender los productos, pero además el compromiso también de pagar impuestos, ¿no? Entonces aquí resulta que los giles pagamos impuestos y a los grandes monopolios les perdonan, como pasó aquí, 4.200 millones. Y ahora nos dicen que tenemos que hacer un esfuerzo brutal. En unas horas, a ver, que tenemos que poner el hombro, ¿no? Que a propósito, justo yo estaba leyendo aquí y creo que cuando yo leo los tweets del hijo de Alberto Acosta. Don Alberto. O sea, tú dices, cierto que no es, que tú por ser de izquierda no puedes garantizar que tus hijos sean de izquierda, ¿no? O sea, tus hijos pueden no participar y todo, pero sí hay cositas, pues, o sea, sí hay ciertas cositas que uno sí puede aprender, como es por lo menos tener sangre en la cara. Yo creo que eso sí se les enseña. Y mira, ¿no? Aquí dice el ser izquierdista, que yo creo que es lo que les ha pasado a muchos, entre esos del Alberto Acosta, porque basta ver al hijo, padre, claro, al Alberto Acosta padre, y por eso ese hijo, ¿no? Entonces dice, ser izquierdista es quedar enfrentado al poder burgués hasta llegar a formar parte del mismo. El izquierdista es un fundamentalista en su propia causa. Encarna todos los esquemas religiosos propios de los fundamentalistas de la fe, de los fanáticos que habíamos hablado alguna vez. Se llena la boca con dogmas y venera a un líder. Si el líder estornuda, él aplaude. Si llora, él entristece. Si cambia de opinión, él rápidamente analiza la coyuntura para tratar de demostrar que en la actual correlación de fuerzas, Pero ese no el izquierdista adora las categorías académicas de la izquierda. No soporta el tufo del pueblo. Para él,
Pero ese no es de izquierda. Pueblo, el izquierdista, Ah, ya. izquierdista. Yo le diría izquierdoso más bien a eso. Pueblo es ese sustantivo abstracto que solo le parece concreto a la hora de acumular votos. En eso, digamos, en esa coyuntura también estamos. Porque ahora resulta, ¿no? Sí. Es cierto que aquí hubo una Pero traición, déjame es cierto eso, que... Eso no es ser de izquierda, Paulina, discúlpame. Eso es Bueno. solamente punto de orden, eso hay que aclarar. Ese concepto no es ser de izquierda. Bueno, esto es, Eso puede este ser es un cualquier artículo cosa. de Frei Beto, Sí. que para él seguramente es ser izquierdista. Yo lo estoy leyendo de él y lo cito. Yo digo, porque es una crítica a la izquierda. Pero él o sea, dice, tal mira, cual, el yo estoy de izquierdista no tiene principios sino intereses y no hay nada más fácil que derechizarlo. Claro. Y eso es lo que ha pasado aquí. O Sí, sea, la gente se disfraza y se embandera, como siempre hemos hablado aquí. Sí. Tienen las fotos, tienen los discos, se van a Cuba, tienen hasta se fueron a Rusia y a conseguirse el gorrito típico, la boina, los tatuajes, las firmas, las mochilas. Ahora, como alguien decía, con el pañuelo mora, con el pañuelo verde, con la estrella de 5 puntas. Pero el rato de los ratos que tienen 3 reales de poder, tú ahí sabes realmente si son de izquierda, porque Así son es. capaces de continuar, de generar un proceso, de desarrollar un proyecto comunitario, o si eran estos izquierdosos o izquierdistas, como les llaman en este artículo Frei Beto, que rapidito lo que quieren es posición, ¿no? Y eso es lo que está pasando. O sea, si bien es cierto, hubo traición y todo, ¿será que lo que está pasando en el país solo se resume a la traición de Lenín Moreno? No, de ninguna manera. O a ese izquierdismo ninguna realmente que era el de la dedocracia, el de elegir candidatos a los panas, el de dejar pasar y dejar hacer cualquier cosa y después salir con cualquier justificación. ¿No será eso lo que realmente nos ha llevado a esto? Oye, Y también a la dispersión de la gente, porque pierdes confianza. La gente dice, no, es que malagradecidos, no se dan cuenta la diferencia. O sea, ¿cómo se da cuenta la gente la diferencia? Si solo le tomas en cuenta para los votos. Claro, pero o sea, una última aclaración. Yo estoy absolutamente de acuerdo en la crítica que hace Frei Beto al izquierdista. No era en contra de Frei Beto, sino que para mí, alguien de esa característica, que prácticamente es el oportunista, que disfrazado de izquierda toma una posición social, económica, y se convierte en burgués. Ese no es de izquierda y no ha sido nunca. Ese sí es un oportunista. A él sí podría decirse infiltrado, los términos que quieras llamarle, pero no es de izquierda. Es que está claro que él dice, o sea, el izquierdista no es ser de izquierda, ¿no? O sea, un izquierdoso, un izquierdista no está totalmente, digamos, es la fachada de alguien que a la final lo único que quiere es llegar al poder e irse transformando hasta ser de derechas, ¿no? Con todos los privilegios que eso implica, con todas las seguridades que eso implica, las comodidades que eso implica, ¿no? Exacto. Su propia Entonces, agenda. mira, por ejemplo, aquí hay una cosa que me parece de los izquierdosos, ¿no? Ajá. Si lo busca un compañero de los viejos tiempos, despista, no atiende. Delega el caso en la secretaria y con disimulo se queja del molestón. Ahora, todos sus pasos se mueven con quirúrgica precisión por la senda hacia el poder. Le encanta alternar con gente importante, empresarios, riquillos, latifundistas. Se hace querer con regalos y obsequios. Su mayor desgracia sería volver a lo que era desprovisto de halagos y carantoñas, ciudadano común en lucha por la sobrevivencia. Adiós ideales, utopías, sueños, vive el pragmatismo, la política de resultados, la connivencia, las triquiñuelas realizadas con mano experta, aunque sobre la marcha sucedan percances. En este caso, el izquierdista cuenta con la rápida ayuda de sus pares, el silencio obsequioso, el hacer como que no sucedió nada, hoy por ti, mañana por mí. Y entonces tú te pones a ver cuántos de esos tenemos de estos, han desfilado, ¿no? Por siempre. ¿No? ¿Y cuánto tenemos así de manera súper evidente? Paulina. O sea, de unas prepotencias, de unos egos, de unas vanidades que uno realmente, o sea, yo les oigo y miro y yo no voy a decir que son tontos, yo creo que son muy inteligentes, ¿no? Y súper hábiles realmente y tienen un discurso de esos que bestia, o sea, no, chuta. Cuadrazo, que vaya de primera en la asamblea o que vaya de primero para la lista en la asamblea. Pero tú raspas un poquito y por eso yo siempre les invito a los amigos que nos siguen, investiguen si por lo menos, insisto, si por lo menos ha hecho incidencia en cambiar
la vereda o el parque de cerca de la casa donde vive. Por lo menos eso. Porque si ni eso ha hecho y se ha dedicado, como en estos momentos la mayoría, a hacer tecla brava, a discursos de barrigada, aprovechando toda tarima, a estar en todos los eventos, de esa persona duden bastante porque esa persona lo único que está aquí, ¿no? Bien enmarcadita en lo que Frei Beto llama el izquierdista y es la persona que va a traicionar. Entonces uno se pone a ver Lenín Moreno, que se decía de izquierda, ¿no es cierto? ¿Con quién le gustaba estar? Con el banquero Fidelegas, de un arribismo increíble, siempre estar donde estaba la gente de plata, de recibir regalos y pues bueno, ahora de presidente ya sabemos, ¿no? O sea, mucho hasta más. De departamentos y cuentas fabulosas hablan. Entonces, realmente yo sí creo que hay muchas cosas en estos aparatitos, muchos, yo sé que mucho de nuestra audiencia los tiene. Busquen realmente qué significa ser de izquierda y vean si ustedes se identifican con ese concepto de ser de derechas, de sentirme yo superior, de discriminar, de marginalizar, de explotar, de permitir que no sé, pues que la policía salga, reprima y asesine y quedarme callado, ¿no? Veamos si queremos, si nos sentimos identificados con aquel concepto o nos sentimos identificados con nuestras propias, digamos, con nuestras propias costumbres, con nuestros propios hábitos y todo, con este ser de izquierda, de la solidaridad, de buscar equidad, del respeto a los derechos humanos, de ver cómo avanzamos todos desde la línea de partida y vamos incluso, como decía el Che, al paso del último, ¿no? Caminando, empujando a todo el mundo hasta que alcance realmente una condición digna de vivir, ¿no? Que eso implica, que eso es lo que buscamos y que además eso implica tener derechos vitales garantizados como salud, educación, vivienda, empleo digno. También el derecho a la recreación, Guillo, porque a veces la gente y el sistema capitalista a uno le enseña que hay que trabajar, que hay que trabajar, que hay que trabajar, que hay que trabajar y trabajar, y no hay tiempo para la familia, no hay cómo salir, no nos merecemos vacaciones porque eso es de vagos, es que por eso no tienen plata, porque se van a la playa. No, la recreación también es un derecho por el que hay que pelear y sí hay que trabajar y el deber es realmente trabajar y ser eficiente cuando en algún momento, si se puede construir realmente un proceso, entonces ahí en el sector público, en las fábricas, a trabajar con todas las ganas, a producir excelentes cosas, a ser sumamente eficientes, a prepararnos, a no tener miedo a la actualización permanente, sobre todo en el sector público, en el sector de la educación, en el sector de la salud, de dar lo mejor de nosotros. ¿Por qué? Ese es el deber. ¿Cuál es el derecho? Una vida digna. Uh-huh. A eso se resume y a eso queremos ir. Sí. Nadie está planteando, ¿no? Como muchos dicen, ay, no, como decían, ¿se acuerda? ¿Te acuerdas que, ay, los socialistas no se vacunen, porque los socialistas, los de izquierda, no se vacunan, ni deben tener iPhone, ni deben coger el bus, ni... No, si no estamos hablando de... quien les diga eso, mejor ni le oigan, mándenle nomás a rebuznar en otro lado. Porque realmente eso es un absurdo total, no estamos planteando eso, pero no queremos tampoco plantear irnos al extremo de la acumulación, del despilfarro, de viajar en helicóptero. De viajar en helicóptero de la oficina al trabajo, de no sé, pues tener 20 casas, de tener cuentas en paraísos fiscales. Eso no hace ni vida, ni hace felicidad, ni nada. Estamos hablando de que cada uno tenga, sí, lo que se merece por su esfuerzo, sin llegar al desequilibrio y sobre todo también cuidando esta única casa que tenemos, claro. Pues, el planeta. Lo que pasa es que, a ver, Paulina, o sea, con miras a las próximas elecciones sobre todo, yo creo que es el momento más bien de profundizar la evidente contradicción que hay entre izquierda y derecha, para ubicarnos clarito, o sea, saber por dónde vamos. Porque no podemos jugarnos el riesgo de que venga cualquiera que sea, por más Rafael Correa que sea, que nos diga, no, ahora no importa, no, por el bien del país, no importa que sea de derecha o de izquierda, no importa. No, precisamente muchos de los problemas que estamos viviendo ahora, mucho de la persecución a Rafael Correa mismo, es haber dejado que entre la derecha al gobierno de Rafael Correa. Pues. Exacto. Porque lamentablemente en el gobierno de Rafael Correa hubo
funcionarios de derecha, y no, eso no me van a negar, no voy a hacer una lista porque me debo olvidar de algunos y se han de resentir, pero hubo muchos cargos públicos, muchos altos cargos públicos, muchos ministros que no fueron pues de izquierda, fueron de derecha. Y ahí están las consecuencias. Y hubo muchos izquierdosos, porque también hay que decirlo. Los izquierdosos que ahora muchos de ellos ostentan cargos en fondos, también, pues. Ajá, en estas ONGs o en estos, ¿cómo es? En estos, ay, ¿cómo se llaman? Los departamentos, digamos, de las organizaciones estas de la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas, de la burocracia internacional. O sea, muchos que solo se plegaron a eso. ¿Y por qué? ¿Y por qué realmente pasó eso? Digamos, el error que uno le puede cuestionar a Rafael Correa es justamente no haber tenido estructuras. Y yo te decía, Guido, o sea, 3 años, porque la traición de Moreno no es de ayer. No es de octubre. Fue desde antes. Fue desde antes y digamos, a ver, nos enteramos. El 24 de mayo, cuando se posesionaba, se visibilizó. Y demos el beneficio de la duda y digamos que recién a partir de, digamos que mayo, junio, ya en julio nos empezamos a dar cuenta que se giraba totalmente para la derecha. Uh-huh. Desde ese momento, ¿no? Y yo eso digo, a mí, en un gobierno, yo veo que le quitan las funciones al presidente, al vicepresidente legítimo, que fue elegido porque la gente votó por la continuación del proceso. En el caso, me refiero a Jorge Glass. Yo al día siguiente renuncio. Claro. No me quedo en el gobierno hasta que me llegue el aguinaldo navideño o hasta ver como unos 3 mesecitos para ver si es que la liquidación sube un poquito más o para ver qué me ofrecen, pues. O sea, desde ahí la coherencia. Y por eso es que nosotros aquí hablamos de superar esas dirigencias que no han hecho otra cosa y en este momento lo siguen haciendo, que adueñarse de los procesos, son de ellos. Ellos son los conductores, los únicos predestinados, fundamentales, iluminados, y etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos son los que tienen que decidir qué hacer, qué decir, con quién. Y así no se construye poder popular, así no se hace un trabajo para consolidar los procesos. Entonces, cierto que hay que ganar elecciones. Yo siempre digo, sí, hay que ganar las elecciones. Claro, pero hay que tener un proceso detrás. Pero el poder, ¿para qué? Entonces, si hubiera habido proceso, ¿qué hubiera pasado? Si realmente hubiéramos tenido estructura y proceso, ¿qué hubiera pasado el momento que Lenin se hubiera virado? ¿Qué hubiera pasado con Jorge Glass? Hubieran tenido el descaro de coger y apresar a Jorge Glass si realmente hubiera habido estructura. No, pues no. Por eso, Paulina, yo voy a insistir siempre en que tenemos que poner como hito el día en que metieron preso a Jorge Glass. En ese día hay que hacer una listita, si es que es posible, ojalá la audiencia nos escuche y nos ayude a hacer una listita en dónde estuvieron los actores políticos, llámese Revolución Ciudadana, correísmo, como quieran llamarlo, ese día. ¿Dónde estuvieron algunos de los actuales dirigentes que quieren nuevamente manejar candidaturas o ser candidatos? ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde estuvieron luego cuando hubo la campaña del 7 veces sí? Eso también es otro hito que hay que estar atentos. ¿Y quiénes estuvieron ahí? Y lo que habíamos visto, ¿no? O sea, ¿por qué nunca se cuestionó? Yo siempre digo, o sea, había todas las ganas de hacer muchas cosas en este país. Hubo mucha gente en el sector salud, en el sector educación, que se quiso sumar. Y esa gente fue ignorada y fue engañada ¿por quién? Por los izquierdosos, por los izquierdistas, por esos. ¿Por qué no? Pues, no, engáñales. Vos eres un buen político, diles que sí. Clarito. Sí, no, así. El manual de Ayala Lazo, así. Así, exacto. Al pie de la entonces yo creo que sí tenemos que hacer que... perdón, Ayala Mora, discúlpeme. Hay que hacer o sea, recuperemos realmente la memoria. Amigos, amigas que están aquí, nos acompañan esta noche, recuperemos, o sea, empecemos a buscar y no permitamos una vez más que nos quieran meter gato por liebre, ¿no? Yo creo que en este momento hay que plantearnos qué va a pasar, qué vamos a hacer para recuperar el país para nosotros, para los chicos,
el tema de la educación, el tema de la salud. Ahorita hay toda una cosa terrible y hemos hablado aquí del coronavirus, de todas las cosas que se pueden hacer y sin embargo sigue la alarma, sigue el escándalo porque es un tema también súper mediático y en vez de estar organizándonos, yo creo que ahí también tiene que haber participación de la gente de izquierda. A ver, lo que nos decía el doctor Enríquez Aquino, ¿cómo nos organizamos? ¿Cuántos viejitos hay en el barrio? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuántos viejitos a lo mejor viven solos? ¿Cuántos de los vecinos y todo, a lo mejor papá y mamá están sin empleo, están comiendo hasta mal? A ver cómo nos ayudamos para no enfermarnos. O sea, eso también es hacer trabajo de bases, no venir solo con el discurso y aprendernos las canciones y las consignas. El trabajo de bases es establecer estas redes de apoyo. Y yo, para ir cerrando, si quisiera, Guillo, y Cecitar que nos apoyen los controles y todo, y además es nuestro director on fire de la radio. On fire. Empezar a proponer en hoja de ruta cómo ir resolviendo, o sea, cómo ir armando redes de solidaridad frente a lo que se viene posiblemente hoy en la noche. Yo creo que eso es, hay pánico en las gasolineras, ven, o sea, eso nos acaban de decir, la gente está asustada. Entonces, bueno, no todos tenemos carro, no todos tenemos, pero sí podemos, por lo menos entre nosotros, entre la familia, veamos, yo creo que un gran ejemplo de solidaridad, que desgraciadamente siempre los medios lo tapan, lo disimulan, lo ignoran, lo invisibilizan, pero se dio mucho en la dictadura argentina, en la dictadura chilena, la gente en el medio del terror, en el medio de toda esta opresión, se quedaban a veces los niños solos o se quedaban los padres ancianos, los abuelos solos, y había gente que les iba a dejar un plato de comida, así, una agüita caliente, compartiendo el pan. Si eso nos toca hacer, pues desde aquí, desde Hoja de Ruta, nos convocamos realmente, recuperemos el ser vecinos, yo creo que ahora más que nunca, con todo esto que se viene, con toda esta crisis económica que además es provocada, pero que además también está con un empujón mundial bastante fuerte. La solidaridad es lo que nos va a sacar adelante y que nos va a dejar una gran lección, nos va a demostrar realmente de lo que somos capaces. Así que bueno, con eso cerramos. Yo creo que podemos seguir el jueves comentando un poco más para ir definiendo más realmente lo que es ser de izquierda. Creo que hay que desarrollar todavía un poco más el tema para llamar a esa memoria. Hay que dar el tema también para la audiencia, investiguen, infórmense. Y sí, se vienen tiempos duros, creo que esta noche va a ser bastante larga, a lo mejor angustiosa, pero demostremos que nosotros somos hechos, los latinoamericanos, somos hechos de otra fibra, de otro material, y ya es momento de quitarnos ese victimismo y empezar a pensar qué podemos hacer para recuperar nuestros países, para salir en búsqueda de ese otro mundo posible que queremos y del que queremos ser parte. Pelea, como siempre. A dar pelea, así es. Yo solamente con una reflexión última, ¿qué son los gobiernos? Un gobierno de derecha es para las oligarquías, un gobierno de izquierda es para las mayorías. Y pues con eso nos quedamos. Para que ustedes, como siempre, reflexionen con todo lo que aquí hablamos. Un abrazo, buenas noches, no se despeguen de Hoja de Ruta, que viene enseguida Ruta Caleidoscopio, un programa súper chévere, novedoso, y luego para el programa de Ultra Rating, Ciudadanía en Resistencia. Sí, una buena noche. Más nochecito. Bueno, yo no quiero irme sin antes acordarnos de nuestros auspiciantes. Café Francesca, muy recomendable. Jaica, té de hojas de guanábana. Y Hansetic. Así es que no se despeguen, seguimos prácticamente de inmediato con Ruta Caleidoscopio.